Muchos padres consideran que tienen autorización de estar gritando a sus hijos hasta que queden sordos. Muchos padres creen que sus hijos están bajo su yugo, porque para eso Dios se los puso en sus manos. Si leemos el libro de Proverbios 22:6, dice el Señor en su palabra: encaminar a tus hijos en mis caminos, pero no por su método, ni por el método de la humanidad, sino por el método de Jesús. ¿Qué pasaría con ustedes si les dañan la lavadora de su casa? ¿Cuál sería la reacción de sus padres? ¿Cuál sería la reacción de sus tíos? ¿De sus abuelos? Me imagino que los padres que me están oyendo ya tienen idea cuál va a ser su reacción. Hace unos años atrás, hice un sacrificio grande. Trabajar noche y día, todos los días. Di clase hasta la 1 de la madrugada. Hasta que finalmente pude reunir la plata que necesitaba para comprarme una lavadora. Pero no cualquier lavadora, sino una lavadora de marca. Una marca llamada Mave. Era una lavadora electrónica. Lo único que necesitaba esa lavadora era hablar. Una lavadora de 12 kilos, donde podía meter cualquier tipo de cobija, de cualquier tamaño, para que ella la lavara. Donde cuando ella terminaba de lavar, lo que necesitaba era simplemente colocarla en la cuerda y en cuestión de 5 minutos ya estaba seca. Ella hacía todo el trabajo, pero sí tuve que hacer muchos sacrificios para poder comprar una lavadora de esas. Una lavadora que no se oía, que no hacía ruido, tenía todo, era silenciosa, era hermosa. Una lavadora que no te dañaba ni siquiera la tela de seda. Estaba capacitada para todo tipo de tela, hasta la más delicada. Esa lavadora me costó a mí años de trabajo, años de trasnochos, para que en la casa lleváramos una vida más bonita. Hasta que una noche, que se fue la luz, yo pensaba que solamente se iba la luz allá en mi hogar, pero ya me di cuenta que aquí también se va la luz. Se fue la luz y recurrimos a un método antiguo. Mi hijo recurrió a un método antiguo. ¿Sabe cuál es el método antiguo cuando se va la luz? Prender velas. Y él necesitaba bañarse. Y colocó la vela encendida en la lavadora. Se bañó. Yo ya me había acostado a dormir. Estaba trasnochado. Y como a la 1 de la mañana algo me despertó. Ese algo que me despertó, me levantó y llegué así como en un sonámbulo. No sabía qué estaba pasando. Y cuando entré al baño, vi una inmensa oscuridad en la pared, donde estaba la lavadora. Como les dije, donde estaba la lavadora. Ya no existía la lavadora. La vela se encargó de desaparecer la lavadora. Lo único que se le veía a ella eran las patas, que eran metálicas. Pero el resto de esa lavadora tan avanzada, que lo único que necesitaba era hablar, se desapareció con la candela. Cuando no más vi la lavadora desaparecida y quemada, ¿cuál cree usted que fue mi reacción? Solo en ese momento estaba en esa casa con mi hijo. ¿Qué creen que fue lo primero que hice? ¿Qué se imaginan que fue lo primero que hice?
buscar a mi hijo. Lo busqué. Fue lo primero que hice, ir a su habitación y buscarlo. Y asombradamente preguntarle: papi, ¿qué pasó? Y el hijo me dijo: ¿por qué me preguntas eso? Entonces yo le dije: vamos para el baño, porque ahí tenía la lavadora. Cuando llego con él al baño y él ve la negrura de la pared, en lugar de ver la lavadora, él dijo en voz baja: se me olvidó quitar la vela que estaba sobre la lavadora. Esa vela que prendió para poder bañarse, se le olvidó apagarla. Y se fue a su habitación. Cuando él me dijo eso, lo primero que hice fue darle un abrazo fuerte y decirle en los oídos: te amo. Y luego decirle: Señor, gracias, porque no nos pasó nada. Gracias porque la que se fue de esa casa fue la lavadora. No fue mi hijo, no fui yo. Fue la lavadora la que se quemó. Fue la lavadora la que se dañó. Fue la lavadora la que se perdió. No importa los años de sacrificio, pero fue una lavadora. Y al otro, yo le dije al hijo: vámonos a dormir. Y nos fuimos a dormir. Al otro día en la mañana empecé a mirar y a observar qué pasó con la lavadora. Y vi en la pared, en la negrura de la pared, un cable, una marca negra, hasta la altura del techo. Y cuando vi esa marca negra a la altura del techo y tenía que pasar para el otro lado de la pared, le di la vuelta a la casa para mirar si esa negrura continuaba. Y esa negrura llegó hasta ahí. ¿Sabe qué era esa marca negra? Era el cable de electricidad, el que hacía que esta lavadora funcionara. Ese cable se incendió y la quemada llegó hasta ahí. No pasó para el otro lado. Si hubiese pasado para el otro lado de la pared, ¿sabe qué estaba en el otro lado de la pared? Una bombona de 27 kilos. Y el cable pasaba por el ladito de la llave de la bombona y estaba abierta. Si la candela hubiese descendido, continuado en ese cable que nadie la podía apagar, yo no estuviera contando esta historia. Dios salvó a mi hijo y me salvó a mí de algo que ni siquiera pedimos antes de dormir. Yo no le dije: Dios, si la lavadora se quema, cuídame. Pero más sí le dije: me acuesto confiado en ti y pongo en tus manos a mi hijo para que lo cuide. Y cumplió su promesa, como siempre nos cuidó. Pero no quiero que olviden la primera parte. Lo primero que hice cuando me enteré que él se le olvidó quitar la vela de la lavadora, fue abrazarlo y decirle: te amo. Y decirle a Dios: gracias. Al otro día fue que me enteré que Dios nos salvó. ¿Por qué a mí se me hizo fácil abrazar a mi hijo de algo que dañó, que significó años de trabajo, años de lucha? ¿Por qué lo abracé a él? ¿Y por qué todavía mucha gente que me conoce me pregunta: ¿por qué nunca lo castigó? ¿Por qué nunca lo puso a trabajar para que recuperara la plata para comprar esa lavadora?
Y mi respuesta siempre ha sido esta: porque Él es mi hijo. Por eso, porque la lavadora no es mi hijo, es Él. Porque yo lo amo. Por eso se me hizo fácil de abrazarlo y decirle te amo. Por eso nunca me atreví a decirle, por tu culpa nos quedamos sin ¿qué? Sin lavadora. Nunca se lo señalé, nunca se lo reclamé y nunca lo haré. ¿Por qué? Porque Él es mi hijo. Porque lo amo. Y si yo, siendo una persona con defectos, y si yo, siendo una persona que puede pecar en cualquier momento, fui capaz de abrazar a ese niño, a ese joven, y decirle te amo, a pesar de lo que pasó. Si yo con defectos pude hacerlo, ¿cuánto más Dios, que es perfecto, nos perdona a nosotros? ¿Cuánto más Dios, siendo perfecto, nos ama a pesar de las cosas terribles que hacemos? No solo Dios nos perdona a nosotros, sino también perdona a los seres que amamos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría decir al Señor, perdona todas las veces que esté fallado? ¿Cuántas veces le he pedido a Dios, Señor, perdona en algo que tú sabes que no debo hacer y lo volví a hacer? Y me sigue perdonando. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por esas infinitas veces que nos ha perdonado? Dios no cuenta cuántas veces fallamos. Dios se agrada de ver a sus hijos a su lado. Lo único que Dios espera de nosotros, cada vez que nos perdona, es que por amor a Él dejemos de pecar. Es la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos. Dejemos de pecar. Y nuestros pecados no es simplemente robar, no es simplemente engañar, nuestros pecados no es simplemente mentir. Cada vez que le levantamos la voz a una madre o a un padre, en ese momento entramos en pecado. Cada vez que una hermana de sangre llega con las manos empuñadas, con ganas de reclamarle a la otra hermana sus cosas tan terribles que hizo, esa hermana está en pecado. Cada vez que un hermano le reclama a otro con mal carácter, con enojo e indignación, entra en pecado. El llamado de esta noche es que si queremos sentir la presencia del Espíritu de Dios en cada instante de nuestras vidas, es ser como Jesús en todo momento. Y es rescatar al ser que nosotros amamos cuando más nos necesita. No podemos rescatar a nuestros seres queridos cuando ellos cometen pecado si nos enojamos con ellos, si le reclamamos a ellos sus faltas, si lo acusamos, si lo juzgamos. No hagamos eso, porque Jesús no lo que hace. Jesús simplemente dice, vete y no peque más. Cuando estaba la mujer adúltera en el medio de aquellos que querían lanzarle la piedra, cuando esas personas que tenían la justificación para quitarle la vida a esa mujer en adulterio, cuando Jesús se puso en el medio de ellos, ninguno fue capaz de lanzarle ninguna piedra. Pero lo más importante
que quiero recordar de ese momento es que cuando Jesús miró a la mujer que no fueron capaces de lanzarle una ¿qué? Piedra, Él le dijo en palabras bonitas: vete y no peque más. Ese es el llamado de Dios para cada uno de quienes, de nosotros. Los que han tenido el privilegio de tener la presencia del Espíritu de Dios, levanten la mano. Aquellos que han tenido la presencia del poder del Espíritu de Dios tienen que recordar lo que dice Tesalonicenses 5:16. No entristecer el Espíritu de Dios. Basta, no lo entristezcan más. Su misión es que ese Espíritu de Dios que ha descendido sobre ti se sienta agradable con tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que cuando el Espíritu tomó su cuerpo, se convirtió en templo del Espíritu Santo. Y para aquellos que no han tenido el privilegio de sentir la presencia del Espíritu de Dios, levanten la mano los que la quieren tener. Acérquense los que quieren tener la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Hay muchas personas que han tenido ese privilegio de tener la presencia del Espíritu de Dios, pero no han sabido cuidarlo. Yo sé que ustedes tienen una madre, ¿verdad que sí? También tienen un padre, ¿verdad que sí? También tienen tíos y tías. También tienen amigos. Tener la presencia del Espíritu de Dios es saber cómo amarlos. Es saber ser amigo de ellos. Es saber cómo tratarlos a ellos. Tener la presencia del Espíritu de Dios es una gran responsabilidad de parte de nuestro corazón. No nos pase a nosotros lo que ha pasado con otros. Cada vez que ustedes vean a alguien levantar la voz, cada vez que ustedes vean a alguien señalándolo, aunque diga la verdad, si esa persona tiene la presencia del Espíritu, dígale, recuerde que esa voz, que ese cuerpo que tú tienes es templo del Espíritu de Dios. Recuérdalo. Y si no te cuidas, vas a correr el poder de Dios de ti. ¿A ustedes les gustaría que sus padres tuvieran la presencia del Espíritu de Dios? ¿Les encantaría eso? Pero como ellos no están aquí, ustedes pueden hacer algo grandioso. Lleven ustedes el Espíritu de Dios a sus hogares. Llévenlo. ¿Cómo lo van a llevar? ¿Cómo lo van a llevar? Reflejando el mejor carácter ante las personas cuando están en pecado. Si algún día su padre te grita, o tu madre, ¿cuál va a ser tu reacción? No griten. Dale un abrazo o un beso. Cuando ellos están así como que quieren comérselos de la indignación que tienen, dale un abrazo y díganles, yo te amo. Amén. ¿Les gustaría eso? Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Jackson. Diego. ¿Me acompaña en la oración? Vamos a orar. ¿Sabe lo bonito de la presencia del Espíritu de Dios? Que nos ayuda a ser unidos. No importa nuestros defectos, no importa nuestras debilidades, nos ayuda a mantenernos unidos como una gran
familia.